y eficientes para lo que vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Bien, el taller webinar del día de hoy se llama Gráfico Impactantes en Minutos. Visualiza tus datos. ¿Por qué le hemos puesto ese nombre? Porque básicamente en este webinar nos vamos a centrar específicamente en lo que viene a ser visualización de datos, más propiamente hablando de gráficos. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es un gráfico y para qué sirve? Bueno, un gráfico es una representación visual de datos que permite interpretar la información de una manera más rápida y clara, que al momento de visualizar dicho gráfico o dichos datos a través de los gráficos, estos se entiendan y hablen por sí solos, ¿no? En vez de mostrar texto, formas, números y demás. ¿Qué nos permite hacer los gráficos? Comparar valores fácilmente, detectar tendencias o patrones, comunicar información de manera más atractiva y comprensible, tomar decisiones basadas en datos, y ya lo vamos a ver cómo cada uno de los gráficos que nos ofrece Excel tiene su propia particularidad. Pero, ¿qué se necesita dentro de Excel para poder realizar un buen gráfico? Y esto ya como una especie de tips o recomendaciones antes de empezar a hacer los gráficos, ¿no? Primero que nada, tenemos que tener los datos bien organizados. Es decir, los datos tienen que tener en formato tabla, con encabezados claros y filas acompañadas de valores. Se debe seleccionar el tipo de gráfico adecuado. No todos los gráficos se pueden utilizar para visualizar cualquier tipo de información. Tenemos que ser cuidadosos en esos detalles. Cada tipo de gráfico tiene un propósito distinto según el análisis que se quiere realizar. Y finalmente, eh, obviamente tenemos que insertar el gráfico y ya lo podemos personalizar de acuerdo a la creatividad de cada uno de los usuarios. Acá lo que se recomienda es que los colores no sean muy vistosos, porque los colores muy vistosos o variados o carnavalescos distraen la vista de lo que es realmente importante, que en realidad son los datos, ¿no? Y si trabajas con visualización monocromática, que en realidad es lo más recomendable, que ya vamos a ver a qué nos referimos con visualización monocromática, debemos tratar de diferenciar los diferentes datos con facilidad. ¿Ya? Bien, pero ¿qué tipos de gráficos conocemos? Los más comunes o los más utilizados dentro de Excel son los tipos de gráficos de columna que permiten comparar valores individuales entre categorías o datos históricos. El ejemplo ideal son las ventas por producto o ventas por mes. El tipo de gráfico de barras es similar al gráfico de columna, solo que es horizontal, pero es bastante útil cuando los nombres de las categorías son largos o cuando los datos en etiqueta de datos son bastante extensos. También permiten ofrecer o mostrar información ordenada de mayor a menor o de menor a mayor. Un ejemplo son el ranking de ventas. Gráfico de línea. Muestra tendencias o cambios a lo largo de un tiempo. Generalmente acá se muestran evolutivos de datos. En este caso, un ejemplo ideal sería la evolución de las ventas por mes o ventas mensuales. Tenemos también el gráfico circular que permite mostrar proporciones o partes de un todo. Lo interesante de los gráficos circulares es que permite calcular porcentajes sin necesidad de realizar fórmulas. Eh, lo recomendable es no usar muchas categorías. Caso contrario, si tenemos mucha categoría de información, tenemos un gráfico circular especializado para poder visualizar esa información. ¿Ya? También es circular y lo vamos a ver en el ejemplo. Un ejemplo ideal es la distribución del presupuesto o los leads de uso de redes sociales, cualquier tipo de información que no sea muy variada. El gráfico de área es similar al gráfico de línea,
Pero lo interesante del gráfico de área es que permite resaltar la acumulación del volumen. Es decir, a medida que va transcurriendo el tiempo, grafica el acumulado de la información. Aquí lo que podemos analizar, por ejemplo, son ingresos acumulados en dos regiones. Tenemos también el gráfico de dispersión XY, que permite analizar la relación entre dos variables numéricas, por ejemplo, altura versus peso, edad versus ingreso, bueno, en fin, dos variables totalmente independientes, ¿no? El gráfico histograma muestra la distribución de frecuencia de un conjunto de datos numéricos, rango de edades de estudiantes. Y por último tenemos el gráfico combinado, que es el que más se utiliza. Perdón, pueden tratar de controlar sus micrófonos, por favor. Me encargo. Bien, el gráfico combinado permite combinar dos tipos de gráficos. Por ejemplo, si lo que queremos es graficar columnas y líneas, podemos hacerlo a través de columnas y líneas. Un claro ejemplo es mostrar las ventas en columna y mostrar el porcentaje de variación o de incremento en una línea. Como son ejes totalmente independientes, muestra una visualización bastante agradable, que ya lo vamos a ver desde la parte práctica, ¿ya? Bien, comencemos. A comenzar con el conocer todos los tipos de gráficos, todos los que hemos visto en pantalla. ¿Se puede apreciar mi Excel? Sí, ¿no? Bien, vamos a ir viendo una serie de información o serie de datos que están ordenados en tablas, fila y columnas, una tabla, y vamos a ir viendo las características de cada uno de estos. Por un lado, vamos a ver el gráfico de columna. Tenemos las ventas de 4 tipos de productos. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar el gráfico de columnas acá? En comparar y ver cuál de los gráficos tiene una mayor venta, cuál tiene una menor venta. Y esto ya, ya, nos va a permitir medir y comparar el volumen de ventas de los diferentes productos, ¿ya? Y este es uno de los gráficos más utilizados, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento? Primero que nada, seleccionamos la tabla. Podemos irnos, bueno, podemos seleccionarlo con clic sostenido toda la tabla o podemos irnos a una de las celdas y presionamos Control E y de esta manera ya tenemos seleccionada toda la tabla. Control más E, ¿ya? O si gustan también control asterisco, ¿ya? Control asterisco también me permite seleccionar toda la tabla. Seleccionamos toda la tabla, nos vamos a ir por acá a la opción, a la cinta de opciones, a la opción de insertar. Y dentro de insertar vamos a buscar este pequeño gráfico de acá, que fíjense son 3 columnitas. Ya lo vamos a ampliar acá para que puedan apreciarlo. A ver. Usar esto. Ahí está. Ese es el famoso gráfico de columna, ¿ya? Fíjense que tenemos columna en 2D, columna en 3D, barra 2D, barra 3D. Ahora, como recomendación, cuando se haga informes o reportes ejecutivos, traten de trabajar con las columnas en 2D. ¿Por qué no las columnas en 3D? Si bien son más, si se le quiere decir más bonitas, más agradables, no nos olvidemos que tenemos que concentrarnos en lo más importante, que son los datos, no la gráfica como tal. Eso no quiere decir que perdemos la importancia de ver los gráficos. Bien, procedimiento. Agregamos la tabla, insertar y seleccionamos la primera columna.
Vamos a seleccionar y ahí tenemos, fíjense, nuestro gráfico de ventas. Ese es nuestro gráfico de ventas. Ahora, como dato adicional, ¿qué tengo que verificar? Y esto le voy a mostrar una sola vez para que ustedes tengan la capacidad de cuando inserten un gráfico y no lo puedan visualizar bien, puedan tratar de estructurarse mejor. Fíjense, con remarcado rojo se va a marcar el título, ¿ya? Y esto pasa en todos los gráficos. El título del gráfico va a ser el encabezado de los datos, ¿ya? El encabezado de los datos se va a predefinir automáticamente como título. Como segundo lugar, la columna de la izquierda, en el caso del gráfico de columna, automáticamente se va a ir al eje de X, ¿ya? Al eje de X o al eje horizontal. Y finalmente, los datos como tal, los números, van a funcionar como representación gráfica, ¿ya? Esto tómenlo en cuenta y pasa en todos los gráficos. Ya lo vamos a ver, pero valga aclarar ese punto, ¿ya? El encabezado de los datos se va a ir como título, la columna izquierda al eje de X y la columna de derecha se va a graficar. Ahora, eh, aquí en el gráfico, al lado derecho, tienen una cruz verde. Esa cruz verde les va a permitir agregar información y quitar información. ¿Qué se recomienda en los gráficos? Se recomienda que no esté muy cargado, que no tenga información innecesaria. Por ejemplo, por este lado, fíjense, tenemos líneas horizontales o líneas cuadriculadas. Tenemos que quitar esa línea cuadriculada, ¿ya? ¿Cómo lo quitamos esa línea cuadriculada? La quitamos desde la cruz verde, línea cuadriculada o línea de cuadrícula. Por otra parte, si queremos agregar la información de datos a cada una de las columnas, le agregamos la etiqueta de datos. También está en la cruz verde, seleccionamos etiqueta de datos, ¿ya? Nosotros definimos dónde, en el centro, en el extremo interior, base interior, extremo externo. Pero si yo le doy simplemente clic, se va a autoajustar y se va a ir al extremo externo. Ahora, otro consejo importante acá. Cuando ustedes agreguen las leyendas, cuando ustedes agreguen las etiquetas de datos, perdón, ya se vuelve innecesario tener la visualización del eje de Y. Entonces se recomienda quitar. Para quitarlo, nuevamente nos vamos a la cruz verde. Al lado de eje tenemos una flechita y quitamos la opción que dice vertical primario. O en su defecto, si queremos evitar tantos pasos, seleccionamos el eje y le damos suprimir, ¿ya? Y de esta manera nos quedamos con un gráfico más holgado. Ahora, si ustedes quieren cambiar el color, el diseño, de manera rápida lo tienen por acá, ¿ya? Cambiar colores y pueden seleccionar un color que a ustedes les guste. Podemos cambiar colores. Fíjense, acá están, acá arriba aparecen los multicolor, que son los que les recomiendo evitar. ¿Por qué? Porque tiene muchos colores y distrae la vista de lo importante. Lo importante son los datos. Y por acá abajo tenemos los colores monocromáticos. ¿Ya? Vamos a seleccionar cualquiera. Y finalmente, para acabar la visualización de este pequeño gráfico, lo que quiero indicarles es lo siguiente. Cuando tenemos pequeña información graficada, fíjense que tenemos estos molestos espacios que hay entre cada columna. Estos espacios suelen ser o pueden ocupar mucho espacio cuando el gráfico es pequeño. Entonces acá lo que se recomienda hacer, más que todo, es
quitar el ancho de rango. ¿Cómo hacemos eso? Le vamos a dar clic a cualquiera de las columnas. Le vamos a dar clic a cualquiera de las columnas. Fíjense, se remarcan todas. Ya se remarcan todas. Clic derecho, dar formato a la serie de datos. Y acá tenemos dos opciones. Superposición de serie y ancho de rango. Lo primero que vamos a quitar es el ancho de rango, ¿ya? Por defecto se grafica con un 219%. Lo que vamos a hacer es quitar ese porcentaje. Como recomendación, tenerlo entre un 30 y 50%, ¿ya? Entre 30 y 50%. Le vamos a poner un 50%, Enter, y fíjense, ya tenemos un gráfico más agradable a la vista. Ya lo vamos a poner más pequeño, ¿ya? Esta es la configuración práctica y más sencilla de un gráfico. Ahora, algo que quiero que tomen en cuenta es el formato que ustedes tengan de información en la celda de datos es exactamente el mismo formato que se va a visualizar en el gráfico. ¿Ya? Es exactamente el mismo. Por ejemplo, si yo quiero darle acá un formato de número, fíjense, le doy un formato con separador de miles y con dos decimales, automáticamente se formatea todo el gráfico. Le doy negrita. Bueno, la negrita generalmente funciona cuando es cuadro de texto. Y quitamos los decimales. Y ahí fíjense, tenemos ya los valores con separador de miles y cero decimales. Entonces, el formato que nosotros adoptemos en datos es el formato que va a figurar en el gráfico. Bien, eso tómenlo en cuenta. Bien, vamos a conocer de una vez los demás gráficos para entrar en lo que nos interesa, hacer un dashboard gráfico ya. Bien. Hasta aquí en el gráfico de columnas, yo creo que está claro, ¿no? ¿Hay alguna consulta, pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Me están siguiendo? Eh, Son datos textuales. Ya. Bien. De todas maneras, si hay consulta, duda, me la hacen, no hay problema, la resolvemos. El gráfico de barra es similar al gráfico de ventas, con la única diferencia que les va a salir más o menos así. A ver, vamos a ver dónde está la opción de giro. No me permite girar. Vamos a copiar, vamos a pegarlo como imagen. Más o menos así. ¿Ya? Es el mismo gráfico, pero les va a salir así. Pero ¿por qué se utilizaba el gráfico de barras? Les había dicho, generalmente es utilizado el gráfico de barras porque o los datos son muy largos o las categorías son muy largas. En este caso, fíjense, las categorías, que es la sede, son bastante extensos. Si lo graficamos de manera horizontal, se va a hacer poco visible o poco agradable. Vamos a ver. No lo toma como dato. Ya. Bueno, vamos a graficarlo entonces como gráfico de columna. Seleccionamos toda la tabla, control E, insertar, y dentro del gráfico de columna está el gráfico de barra. Aquí está. Ahora, ¿por qué no me está graficando? Porque el formato no está en numérico. Lo que vamos a hacer es reemplazar esto por esto. A reemplazar los puntos por los comas. Depende mucho del formato de texto que tengan en la computadora. Bien. A ver, vamos a visualizarlos nuevamente. Seleccionamos todos los datos. Insertar. Gráfico de barra. Ahí está. Y el error era que me reconocía los puntos como puntos literales. Pero bien, acá lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Fíjense, el nombre de la categoría es bastante extenso. Si yo lo muestro el nombre de categoría como gráfico de columna,
si lo vamos a ver como gráfico de columna, fíjense cómo se hace la parte de abajo del gráfico de columna. Se hace muy cargado, lo que evita que sea visualmente agradable. Entonces, al tener un gráfico de barra, tenemos esta manera de hacerlo. Nivel de satisfacción, Oficina Antofagasta, sucursal Concepción, Viña del Mar, Oficina Central Santiago. ¿Ya? A este no le vamos a quitar el eje porque en realidad lo que queremos ver es un nivel de satisfacción y para medir niveles no se requiere datos precisos. ¿Ya? Lo mismo que con los porcentajes. Si que queremos medir porcentajes de calificaciones o de información, lo recomendable es tener este tipo de gráfico. Ahora, algo que quiero que tomen en cuenta acá. Bueno, primero que nada vamos a eliminar las líneas de cuadrícula. Cruz verde, líneas de cuadrícula. Ya las quitamos. Les había dicho cuando estábamos viendo las diapositivas que generalmente utilizábamos los gráficos de barra cuando queremos hacer un ranking de la información. Entonces, si yo quiero saber cuál es la sede que tiene mayor nivel de satisfacción, lo que tengo que hacer es ordenar la información. Para ello, no se olviden que tenemos que modificar la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos toda la tabla, clic derecho, ordenar, o bueno, en este caso nivel de satisfacción, clic derecho, ordenar de mayor a menor. Me va a pedir ampliar la selección. ¿Por qué? Porque tengo columnas al lado. Entonces yo le voy a decir sí que me amplíe la información. Porque si le doy continuar, solo me va a ordenar la columna a nivel de satisfacción y no así la columna de sede. Entonces le voy a dar ampliar la selección y aceptar. Y fíjense, lo que hace es en la tabla ponerme la sucursal Concepción como el mejor nivel de satisfacción y me lo bota en primer lugar la sucursal Concepción. Ahora, si quieren tenerlo al revés, lo que tienen que hacer es ordenarlo al revés. Ordenar de menor a mayor para que en el gráfico lo tengan el mayor en la parte superior. Ahora, lo mismo con los molestos espacios en blanco que tenemos entre cada barra. ¿Cómo hacemos para modificar esos espacios en blanco? Nuevamente tenemos que quitar el ancho de rango. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar una de las barras, clic, clic derecho, dar formato a la serie de datos. Y acá tenemos el ancho de rango. Ahora, cuando hablamos de gráficos de barras o gráficos horizontales, desde mi perspectiva yo tengo la experiencia de trabajar con un ancho de rango de entre 50 a 70%, un poco mayor al gráfico de columna. ¿Ya? Entonces, obviamente esto depende del gusto de cada persona, de cada visualizador de datos, pero para evitar que se junten mucho las barras, prefiero trabajar con este ancho de rango. Entonces vamos a trabajar con un 70. Enter. Fíjense, ahí ya tenemos un gráfico un poco más agradable visualmente y no son muy delgadas las líneas visuales. ¿Ya? Y pueden bajarlo a 50 igual si quieren. Perdón, 50. No se ve muy cargado, pero si ya lo bajamos a 30 se vuelve muy, muy junto. Entonces hay que evitar que la información esté muy junta. ¿Ya? Por eso yo manejo entre 50 y 70. Bien, ese es el gráfico de barras. Por otro lado, tenemos el gráfico de líneas. El gráfico de líneas les había mencionado que generalmente se trabaja con información que muestra evolución de datos. En este caso, lo que vamos a mostrar en el gráfico de líneas viene a ser las ventas mensuales. ¿Ya? Las ventas mensuales de manera histórica.
Bien, misma figura. Seleccionamos toda la tabla. Ahora, algo que quiero que tengan cuidado. Cuando yo les digo seleccionamos toda la tabla es porque yo ya la información la tengo organizada. Pero si ustedes tienen más de 2 columnas, les recomiendo trabajar solo con 2 columnas, ¿ya? Una columna que es la de datos y otra columna que es la de nombre de categoría. No trabajemos con más columnas, porque si no se les va a volver un carnaval la visualización, ¿ya? Tratemos de visualizar 2 columnas, ¿ya? Solo se trabaja con 3 columnas cuando hablamos de gráfico de dispersión, histograma o gráfico combinado, que ya lo vamos a ver. Bien, seleccionamos toda la tabla, insertar, y por acá abajo tenemos el gráfico de líneas, ¿ya? Este es el famoso gráfico de líneas. Ahí está, línea 2D, línea 3D. Aquí lo propio, recomendación, trabajar con línea 2D. Ahí está. Ese es el gráfico de línea. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la representación de este gráfico y qué quiero mostrarles? Primero que nada, vamos a eliminar las líneas de cuadrícula, la crucecita, líneas de cuadrícula. Lo que quiero que veamos más que todo es la configuración de los ejes, configuración de la línea y, bueno, vamos a agregar la etiqueta de datos como tal, que es en la crucecita verde, etiqueta de datos. Y ahí tenemos la etiqueta de datos. ¿Qué es lo que quiero que veamos acá? Sobre todo el eje vertical. Fíjense, vamos a darle clic al gráfico y nos vamos a dar clic derecho, dar formato a la serie de datos. O perdón, aquí al eje, clic derecho, dar formato al eje. Aquí, seleccionamos el eje, clic derecho, dar formato al eje. Y se nos va a abrir este recuadro. Este recuadro me permite configurar la visualización. Por ejemplo, yo acá veo que estoy empezando de 0. Es decir, me está graficando desde el valor 0. El mínimo 0 y el máximo 1400. Eso es lo que está haciendo mi gráfico. Pero nosotros no tenemos información con dato 0. No la tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder adaptar la información a lo que tenemos? Vamos a modificar los ejes. Tenemos el valor mínimo con 950, entonces le vamos a poner como valor mínimo 900. Enter. ¿Ya? Fíjense. El valor máximo es 1400, pero yo como máximo tengo 1300. Entonces, como máximo le voy a poner 1300. Enter. Fíjense, ahí ya tengo un gráfico más representable de lo que realmente está pasando con el tema de las ventas. No tiene sentido que yo grafique el 0 si no tengo ningún valor cercano al 0. Ahora, el tema de ¿dónde están las marcas de graduación? No, acá. Las unidades de 100 en 100 y las secundarias de 20 en 20. Entonces aquí me parece de 100 en 100 porque me está graficando de 100 en 100. Fíjense, de 900 a 1000, de 1000 a 1100, de 1100 a 1200 y de 1200 a 1300. Yo acá lo puedo cambiar para que me grafique de 50 en 50. ¿Ya? Y ahí ya lo tenemos el eje un poco ajustado. 900, 950, 1000 y 1050 y demás. Pero como ya tengo la etiqueta de datos, no voy a utilizar el eje, así que indistinto si lo modifico o no lo modifico, no lo voy a utilizar. Vamos a borrar y vamos a quitar el eje. ¿Ya? Lo quitamos el eje y ahí nos quedamos con un gráfico más representativo de las ventas.
Ahora, otro dato adicional acá en el tema de los gráficos de línea es si yo no quiero mostrar, si yo no quiero mostrar la información muy quebrada o con picos, como vienen a ser estos casos, lo que puedo hacer es visualizar como tal una mejora en la visualización. Seleccionamos la línea, clic derecho, dar formato a la serie de datos y nos vamos al botecito. Acá en formato de serie de datos, al botecito. Y buscamos por acá abajo la opción que dice línea suavizada. Y fíjense, ya no tenemos el pico tan quebrado. Ya no tenemos el pico tan quebrado. Aquí lo vamos a hacer más grande. Ah, ya el eje no me lo muestra. Ya, vamos a ajustar el eje porque no me muestra el total de la gráfica. ¿Ya? Clic derecho, dar formato a la etiqueta de datos. Perdón, al eje era, ¿no? Vamos a visualizar el eje vertical. Clic derecho al eje, dar formato al eje. Y acá lo tenemos. El máximo lo vamos a poner como 1400. Ahora sí. Vamos a quitar el eje. Ya para evitar tener los picos muy quebrados, podemos hacer la visualización de datos. Ahora, ¿en qué parte de la gráfica se encuentra mi información? Si bien tenemos la etiqueta de datos, que representa aproximadamente en qué parte de la línea se encuentran mis datos, lo que yo quiero hacer es visualizar exactamente dónde es la intersección. Para ello, lo que creamos son marcadores. Seleccionamos la línea como tal, clic derecho, dar formato a la serie de datos, nos vamos al botecito y presionamos la opción acá. Tenemos dos opciones, línea y marcador. La primera por defecto es línea, entonces seleccionamos marcador. Opciones de marcador, integrado y agregamos un formato que nos guste con un ancho que nos deje visualizar la información. Y de esta manera ya tenemos los marcadores integrados. Opciones de marcadores integrado y seleccionamos la opción que nos agrade visualmente. ¿Ya? Fíjense, colores bastante estéticos, no desconcentran la información de lo importante, que en este caso son los datos o las ventas como tal. Ahora, hay algo bastante particular en el gráfico de línea. El gráfico de línea, por si acaso, sirve también para pronosticar la información. Sirve para pronosticar la información. Y les voy a dar un pequeño ejemplo acá, pronosticando el mes de junio. ¿Ya? Vamos a pronosticar cuánto se estiman que sean las ventas del mes de junio de acuerdo a una regresión estadística, ya sea lineal, polinómica o demás. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Seleccionamos la crucecita verde, activamos línea de tendencia. Y fíjense, se nos agrega una línea punteada que atraviesa todo el gráfico. Esa es una línea de tendencia. Vamos a seleccionar la línea de tendencia, clic derecho, formato de línea de tendencia. Y por este lado tenemos las opciones de tendencia. Tenemos por defecto la tendencia lineal, tenemos logarítmica, tenemos polinómica. Para los que son un poco más entendidos en el área estadística, ya deben más o menos identificar para qué es cada una de estas opciones. Pero fíjense, no lo vamos a hacer complicado. Vamos a ver un pronóstico lineal. ¿Cuál sería el comportamiento lineal? Voy a bajar por acá abajo dentro de mi formato de línea y le voy a dar clic a la opción que dice presentar ecuación en el gráfico. Ahí. Y fíjense, tenemos una representación de una ecuación. ¿Ya? Esto es una ecuación.
¿Cómo se representa estos valores? Y acá lo voy a ir llenando como junio. ¿Cómo represento la ecuación? La ecuación es igual a 70 por X más 910. Perdón, 910. Esa es mi ecuación. Ahora, ¿a qué valor representa X? X representa al número de datos con el que estoy trabajando. Por ejemplo, enero es mi dato 1, febrero mi dato 2, marzo mi dato 3, abril mi dato 4, mayo mi dato 5. Entonces, junio, ¿qué dato sería? Sería mi dato número 6. Entonces, esa X lo reemplazo con el 6 y le damos Enter. Y de acuerdo a la regresión lineal que me ha proyectado el gráfico de línea, esas serían mis ventas. ¿Cómo lo agregamos? Seleccionamos el gráfico y simplemente nos vamos a la parte inferior derecha, aquí, hasta que se nos vuelva el cursor de esta manera, una flechita diagonal. Y con clic sostenido lo jalamos hasta abajo. Y ahí tenemos ya la representación gráfica de, el pronóstico, del pronóstico que estamos proyectando en el gráfico de línea. ¿Ya? Podemos seguir proyectando, obviamente que sí, podemos seguir proyectando. Vamos a proyectar uno más y acá lo vamos a editar. Vamos a copiar la ecuación y esto se va a llamar julio. Y esto ya no se multiplica por 6, se multiplica por 7. Y fíjense, seguimos la tendencia lineal. ¿Ya? Es una tendencia de crecimiento. ¿Ya? Esa es la manera en la que trabaja el gráfico de líneas. Bien. Vamos a conocer los otros gráficos también. Tenemos el gráfico circular o el gráfico de torta, que también ya les había dicho que me permite graficar porcentaje sin hacer cálculo. Fíjense, por un lado tenemos las redes sociales y por otro lado el monto de interacciones en cada una de ellas. Seleccionamos nuestra tabla que consta de 2 columnas. Nos vamos a insertar y nos vamos al gráfico. Aquí al gráfico circular y seleccionamos el primero. Fíjense, esto ya muchos colores. Tenemos la leyenda y tenemos el título que es monto de interacción. Ya esto es lo que critico mucho, que sean muchos colores. Primero que nada vamos a editar el color. ¿Ya? Cambiar de colores y vamos a irnos a un color monocromático, ya que se pueda apreciar la diferencia de colores. Ahora, cuando trabajamos con colores monocromáticos, se recomienda mucho trabajar con etiqueta de datos. Entonces le vamos a dar clic a etiqueta de datos y fíjense que en primer lugar lo que va a hacer es colocarme los montos de interacción o los valores como tal. ¿Ya? Bien, hasta ahí nada del otro mundo. Ahora lo que vamos a hacer es que hacer que el gráfico calcule por nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos la etiqueta de datos, clic derecho, formato de etiqueta de datos. Y acá donde dice opciones de etiqueta, fíjense que por defecto tiene la opción de valor, mostrar líneas guía. Y lo que vamos a hacer es quitar el valor, perdón, aquí, opciones de etiqueta de datos, vamos a agregar el porcentaje y vamos a quitar el valor. ¿Ya? Fíjense, ahí lo tenemos, las etiquetas en porcentaje. ¿Ya? Ahora, para identificar cada uno de los valores y no estar yendo a la leyenda, simplemente agrego acá el nombre de categoría. Fíjense, nombre de categoría, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Y ya no necesito la leyenda. Ya no necesito la leyenda, la quitamos.
Quitamos la leyenda. Y ahí está, incluso hasta más grande se nos hace nuestro gráfico, ¿no? Ese es el gráfico de torta o gráfico lineal. Ahora, algo que les quiero mostrar es cuando tenemos bastante información. Aquí vamos a agregar dos casos más. ¿Qué redes sociales más hay? A ver, Snapchat. ¿Y qué otra red social podemos colocar? WhatsApp. Aquí vamos a inventarnos interacciones, 500 y 1000. Vamos a graficar las estampas. Fíjense, se vuelven muy cargado ya mi gráfico circular. Ahora, cuando tenemos esta figura, espérenme, lo que vamos a hacer es duplicar el gráfico. Control C y Control V. Lo vamos a tener por acá. Cuando tenemos ya esta figura de que el gráfico se encuentra demasiado cargado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a transformar el gráfico, diseño, cambiar tipo de gráfico y vamos a seleccionar el que está por acá. La tercera opción. Y le vamos a dar a aceptar. Y fíjense lo que hace. Me segmenta la información con los 4 más importantes, 2, 3, 4, y un quinto que me va a aglutinar otro, que en este caso es WhatsApp y Snapchat. ¿Puedo regular la cantidad que muestro? Sí, lo puedo hacer. Si solo quiero mostrar las 3 principales. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el gráfico, clic derecho, dar formato a la serie de datos. Y acá tenemos los valores en segundo trazado. Y acá por defecto me van a salir 2. Le vamos a dar 3. Y fíjense, ya tenemos solo Facebook, TikTok, Instagram en los grandes. Y otros lo tenemos aglutinado en 3. ¿Ya? Esa es otra de las ventajas que da el gráfico circular. El gráfico de área, por su lado, ya les había dicho que mostraba acumulaciones de información. Ya es decir, que en febrero me va a mostrar una especie de cobertura dentro de lo que es enero. Vamos a hacer la selección de todo el gráfico, insertar. Vamos a irnos a gráfico recomendado, todos los gráficos, y nos vamos a ir a área. Área. ¿Ya? Fíjense, seleccionamos gráficos recomendados, todos los gráficos y área. Y aceptar. Y ahí tenemos una especie de manta de cobertura que me cubre la acumulación de toda la información que voy graficando. ¿Ya? Esta es particular del gráfico de área. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta, no es utilizado muy frecuentemente, pero no deja de ser un gráfico que se utiliza comúnmente, ¿no? No tan frecuente como los otros que vimos. Por otro lado, tenemos el gráfico de dispersión que ya les había dicho que mostraba 2 tipos de datos, eje de X, eje de Y. En este caso vamos a ver la altura y el peso. Seleccionamos toda la gráfica, insertar, gráfico recomendado, todos los gráficos y tenemos el gráfico de dispersión. ¿Dónde está? Dispersión, acá está. Gráfico de dispersión. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Ya? Ahí lo tenemos el gráfico de dispersión. Ya me muestra 2 datos en trazados similares y me muestra tanto la altura como el peso. El sujeto número 1 o A mide 1,60 y pesa 55. Vamos a agregar acá la etiqueta de datos y acá la etiqueta de datos también. Agregar etiqueta de datos.
La persona B pesa 65 y mide 1,70. La persona C pesa 70 y mide 175. La persona D pesa 75 y mide 180 centímetros o 1,80. ¿Ya? En un mismo rango de datos me muestra dos informaciones. ¿Ya? Ese es el caso de lo que viene a ser el gráfico de dispersión. Si queremos editar la información, dar formato, perdón, clic derecho, seleccionar datos. Fíjense, acá lo tenemos, modificar, podemos cambiar la información, siempre y cuando cambie también nuestro rango de datos. Obviamente que podemos modificarlo si van cambiando nuestra información, ¿ya? Eso es. El título acá lo podemos cambiar, bueno, personalizadamente, personas, ya lo tenemos, ¿no? Entonces, para eso me sirve el gráfico de dispersión. El gráfico de histograma, por otro lado, como lo indica desde su perspectiva estadística, me mide también la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia implica la cantidad de veces que se repiten los datos en un rango de información, ¿ya? Pero para que me entiendan esta parte, vamos a hacer el gráfico de la edad. Seleccionamos toda la tabla, insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos y vamos a irnos a histogram y aceptar. Y fíjense, me agrupa la información en dos rangos por defecto. Por un lado, entre 21 y 26 años tengo 6 personas. Y entre 26 y 31 años tengo 4 personas. Ya, vamos a agregar la etiqueta de datos para que sea visible. Agregar etiqueta de datos. Fíjense, entre 21 y 26 años tengo 6 personas y entre 26 y 31 años tengo 4 personas. Quiero distribuir un poco más quizás el tema del rango. Clic derecho, dar formato a la serie de datos. Ancho del rango, bueno, acá es para separar un poco. Para separar un poco. Ya, ahí lo separamos un poco la información. Y la etiqueta de datos la tenemos clic derecho o formato de etiqueta de datos y acá está. Los valores separados con coma. ¿Ya? Nombre de la serie, que es la edad. ¿Ya? En ambos casos son la edad. ¿Ya? Esto no lo vamos a agregar y vamos a quitar el eje de Y. Seleccionamos y suprimir. Y quitamos la línea de cuadrícula. Ahí tenemos la agrupación de edades. ¿Ya? Agrupación de edades. Ahí está. Generalmente el histograma permite acumular y mostrar gráficamente la información. Y ya para finalizar el conociendo todos los tipos de gráfico, vamos a conocer el gráfico combinado. El gráfico combinado permite graficar dos tipos de variables totalmente independientes. Y en este caso lo que vamos a graficar, esto lo vamos a poner como 0. Lo que vamos a graficar son las ventas y el porcentaje de crecimiento. ¿Ya? Fíjense, vamos a seleccionar toda la tabla, insertar gráficos recomendados y tenemos por acá todos los gráficos, cuadro combinado. Ahora, inicialmente les va a salir de esta manera, ¿ya? Las dos columnas así. Pero no nos olvidemos que las ventas están en valores numéricos, números enteros. Y el porcentaje de crecimiento está en porcentaje. Entonces, obviamente, el 100% es 0, o bueno, un valor de 1 en representación número entero. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir cualquiera de las dos y mandarlo a un eje secundario. Lo que yo voy a hacer es el porcentaje de crecimiento, mandarlo a eje secundario. ¿Ya? Lo vamos a mandar a eje secundario.
y le vamos a dar clic a aceptar. Ya, fíjense. Vamos a quitar acá el porcentaje de crecimiento. Sí, está bien. Ahí. De la primera, como no tiene con qué comparar, lo vamos a dejar en cero. Ya, aquí lo que vamos a hacer es utilizar colores monocromáticos. Colores monocromáticos. Vamos a eliminar la línea de cuadrícula y vamos a agregar las etiquetas de datos. Ya, ahí está, fíjense. En enero las ventas fueron 1000, en febrero las ventas fueron 1200 y tuvimos un crecimiento del 20%. En marzo las ventas fueron de 1440 y tuvimos un crecimiento del 20%. En abril tuvimos unas ventas de 1580 y tuvimos un crecimiento del 10%. Entonces, de esta manera podemos representar visualmente dos características diferentes. Dos características diferentes. Uno en valores enteros y otro en porcentaje. ¿Ya? Eso para que se pueda apreciar mejor. Ahora acá podemos ponerle como título de gráfico evolución de las ventas. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. ¿Ya? Este es el último tipo de gráfico. Bien, ya lo hemos visto todos. Bueno, en realidad los más utilizados. Ahora, bien, vamos a volver a la diapositiva. Vamos a volver a la diapositiva para poder sellar esta parte de la diapositiva. ¿Ya? ¿Y los minigráficos? ¿Alguien había escuchado de ellos? Los minigráficos en Excel son también llamados Sparline en inglés. Son pequeños gráficos que se colocan dentro de una celda para mostrar tendencias o variaciones. En un conjunto de datos de manera compacta y visual, son útiles para analizar datos de manera rápida. No ocupan mucho espacio en la hoja de cálculo. Y acá existen tres tipos de gráficos, de minigráficos sencillos de aplicar. Son el minigráfico de línea, el minigráfico de columna y el minigráfico de pérdidas y ganancias o win and loss. Ya el de líneas, al igual que el gráfico normal, muestra tendencia de datos. El gráfico de columna representa valores comparativos en barra vertical. Y el gráfico de ganancias y pérdidas o win and loss muestra valores positivos y negativos, ideal para ver resultados binarios. ¿Ya? Veámoslos entonces como ejemplos. Vamos a irnos a nuestros gráficos. Vamos a irnos a nuestros gráficos. Ahí está. Y nos vamos a ir a ver los mini gráficos. Fíjense, queremos ver el evolutivo de las ventas por producto por mes. Entonces lo que vamos a hacer es insertar mini gráficos de línea. Rango de datos. Vamos a seleccionar toda la fila. ¿Ya? Toda la fila. Desde el producto hasta la última venta. Aceptar. Y ahí tenemos el pequeño gráfico de línea. Lo seleccionamos y lo llevamos hasta abajo y fíjense, ya tenemos el gráfico de línea, que obviamente se va actualizando de acuerdo a los valores que representemos nosotros. ¿Ya? Entonces, un pequeño mini gráfico que expresa tendencia. El gráfico de columnas, ya les había dicho, es un gráfico más comparativo. Vamos a hacer insertar, aquí donde está mini gráficos. Perdón, no sé si se puede apreciar bien. Aquí donde dice mini gráfico, vamos a seleccionar el de columna. Rango de datos, seleccionamos toda la fila. Aceptar. Y ahí fíjense, lo copiamos hasta abajo y ya tenemos los gráficos de línea. Perdón, acá no vamos a trabajar con todos. A ver, vamos a darle control Z, insertar mini gráfico de columna y vamos a trabajar solo lo de las ventas. Aceptar. Ahora sí.
Ahí está. Ahí tenemos los gráficos de columna. Y finalmente el mini gráfico de pérdidas y ganancias. Insertar. Vamos a irnos a la celda de interés. Insertar. Gráfico, mini gráfico, pérdidas y ganancias. Rango de datos. Seleccionamos todos los datos. Aceptar. Y ahí está. Fíjense, ya podemos identificar visualmente que nos bueno, generamos pérdida en martes y viernes. En María generó pérdida lunes y martes y Carlos generó pérdidas miércoles y jueves. Entonces es una representación visual más resumida de la información que tenemos. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, consulta, duda? Nos vamos a tomar un recesito para poder alistar el otro material que ya viene a ser el dashboard. Pero antes de pasar, ¿hay alguna duda, pregunta, consulta hasta aquí? Los escucho. ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? ¿Qué me dicen? ¿Me están siguiendo? ¿Alguien que opine? Bien, estamos muy callados. Bien, a ver. Sí, perfecto. Bienísimo, gracias por la respuesta. Bien, vamos a tomarnos un pequeño receso de 5 minutos para abordar ya lo que viene a ser. Con lo que hemos visto, vamos a generar un dashboard, ¿ya? Un dashboard que es básicamente un gráfico interactivo, ¿ya?
Bien, muy buenas noches. Vamos a continuar entonces con el pequeño ejercicio. Creo que ya les he dado tiempito para que tomen agüita y estiren las piernas. Ahora acá vamos a avanzar ya hasta concluir. Bien, vamos a compartir nuevamente el archivo. Ahí está. Ahora sí, perdón. Bien, a ver. Vamos a generar entonces, fíjense, por un lado tenemos una tabla bastante amplia. Son 201 filas de pura información que me muestra fecha de venta, país de venta, marca del producto, zona de venta, unidades vendidas, venta, costo, utilidad, año y mes. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es trabajar este pequeño dashboard de ventas. ¿Qué es un dashboard de ventas? Un dashboard, bueno, ¿o qué es un dashboard? Un dashboard se caracteriza por ser la representación gráfica y resumida de información a través de métricas o indicadores que me permitan tomar ciertas decisiones. Pero bien, no nos vamos a concentrar mucho en la teoría y lo que vamos a hacer es generar un dashboard, una visualización de métricas de ventas para que quizás la tercera persona que vaya a existir o que haya por ahí, tome sus decisiones, ¿no? Bien, ¿qué tipos de gráficos tenemos acá? Tenemos un gráfico de columna, un gráfico de líneas. Tenemos estos dos pequeños elementos que por un lado se llaman, eh, este de acá se llama eh, cuadro de texto y por otro lado este de acá se llama segmentador de datos. Y tenemos otro objeto visual, otro gráfico, que es este de acá, que son las ventas por país. ¿Ya? Vamos a borrar todo. Aquí no voy a profundizar mucho en el tema de explicarles eh, qué características tiene una tabla dinámica o cómo tenemos que hacer para vincular los datos, porque esa no es la idea. La idea principal es centrarnos en la visualización. Pero bien, es necesario que ustedes sepan que para crear un dashboard que es un panel de control que interactúa constantemente con la información, tiene que estar generado a raíz de tablas dinámicas. Porque estos gráficos que ustedes ven acá son gráficos dinámicos. Cosa que si ustedes seleccionen o quieran filtrar alguna información, la información y los gráficos también se filtren. Entonces, vamos a verlo. Tenemos los datos en una hoja y el dashboard en otra hoja. Bien, primero, vamos a seleccionar toda nuestra tabla de datos. Ya había dicho control E o control asterisco, cualquiera de las dos me sirve. Insertar tabla dinámica. Lo vamos a insertar, está seleccionado el rango, lo vamos a insertar en una nueva hoja de cálculo y aceptar. Y ahí está nuestra tabla dinámica. Obviamente está vacía. Lo que tengo que hacer es llevar las columnas, ya sea a fila, a valores o a columnas. ¿Ya? Ordenar. Aquí no me voy a parar mucho. Y la hoja 1 le vamos a llamar tablas dinámicas. No me voy a detener mucho, pero lo que sí quiero explicarle, o quiero hacerles recuerdo más bien, les había dicho que cuando nosotros utilizamos los gráficos,
La tabla, ¿cuántas columnas tenía que tener? ¿Se recuerdan? ¿Alguien tiene la respuesta? Para yo insertar un gráfico de los que hemos visto, ¿cuántas tablas, cuántas columnas tiene que tener la tabla? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya se olvidaron. Para poder insertar un gráfico, la tabla tiene que tener, a ver, a ver, dos, correcto. La tabla tiene que tener dos columnas. Entonces lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Transformar o resumir toda esta tabla de datos en una tabla de dos columnas. Ya vamos a transformar nuestra tabla en dos columnas. Entonces, si yo quiero hacer las ventas por mes, mi tabla dinámica tiene que tener en valores las ventas, obviamente. Fíjense, ahí tenemos ya las ventas. Pero ¿cómo hago que los meses estén en fila? Simple. Busco la columna que tiene mis meses, fíjense acá, mes, y lo llevo a filas. Y ahí está. ¿Cuántas columnas tiene esta tabla? Uno, dos. Dos columnas. Te lo vamos a dar con formato numérico, inicio, con separador de miles y cero decimales. ¿Ya? Para que se pueda apreciar ahí, con separador de miles y cero decimales. Bien, ya tenemos nuestra tabla con dos columnas. Ahora lo que vamos a insertar es el gráfico. ¿Ya? Aquí, insertar, no nos vamos a ir a los gráficos conocidos, nos vamos a ir acá donde dice directamente gráfico dinámico. ¿Ya? Gráfico dinámico. Y ahí vamos a seleccionar el gráfico de cuál eran las ventas mensuales. Ventas por mes en dólares son columnas. ¿Ya? Entonces la tabla dinámica vamos a crear un gráfico dinámico de columnas y aceptar. Ahí está el gráfico de columnas. ¿Ya? Lo vamos a adaptar al color de acá. Es un verdecito oscuro. Nos vamos a ir a diseño, cambiar colores y vamos a darle un color verdecito. Vamos a quitar el eje, suprimir. Vamos a quitar la línea de cuadrícula, la leyenda y vamos a agregar la etiqueta de datos. ¿Ya? Y vamos a cambiar el título, que se va a llamar ventas por mes en dólares. Ventas por mes en dólares. Eso se va a llamar. Y vamos a ocultar los botones. Para ocultar los botones llevamos nuestro cursor encima de alguno de los botones de acá. Clic derecho, ocultar todos los botones. Y ahí ya tenemos el gráfico más limpio. Ya tenemos un gráfico más limpio. Ahí está. Vamos a quitarle un poco el tamaño a la leyenda para que se pueda, para que no se sobreponga. Y finalmente vamos a quitar lo que ya les había mencionado, el ancho de rango. ¿Ya? Seleccionamos una columna, clic derecho, dar formato a serie de datos. Y en ancho de rango le vamos a colocar entre 30 y 50 cuando es columna. Ya, le vamos a poner 30. Y ahí está. Y ahí tenemos nuestra venta por mes. Vamos a traer esto a la esquina, negrita y más pequeño. Vamos a poner negro. Ton negro, negrita y la leyenda igual. Seleccionamos negro y negrita. Ahí tenemos una mejor apreciación. Ya están las ventas por mes. ¿Ya? Similar a la configuración que conocimos cuando vimos el agregado de del gráfico de columnas.
Hemos quitado el ancho de rango, hemos agregado etiqueta de datos, hemos quitado línea de cuadrícula y hemos quitado el eje vertical. Ahora, vamos a hacer nuestro gráfico de línea. Nuestro gráfico de línea, fíjense, está con línea suavizada y con marcador, que es exactamente lo mismo que vimos en el gráfico, cuando conocimos todos los gráficos. Yo no tengo que seleccionar ya todos los datos porque ya tengo una tabla dinámica que selecciona todos los datos. Lo que tengo que hacer es seleccionar esa tabla dinámica, control C, irme más abajo y control V. Y a esta tabla dinámica, a esta nueva tabla dinámica, le vamos a dar mostrar lista de campos. Vamos a quitarle la sumatoria de ventas. Y en vez de sumatoria de ventas vamos a agregar unidades vendidas. ¿Ya? Buscamos la columna unidades y lo llevamos a valores. Y ahí fíjense tenemos las unidades vendidas por mes. ¿Ya? Acá no hay otra cosa, lo mismo insertar, gráfico dinámico, buscamos las líneas y le damos a aceptar. Y ahí tienen, fíjense, el gráfico lineal. Vamos a quitar el eje de Y, suprimir. Nos vamos a la cruz verde, quitamos la leyenda, quitamos la línea de cuadrícula, clic derecho en los botones, ocultar todos los botones. Y ahí está nuestro gráfico de unidades vendidas. Vamos a agregar también la etiqueta de datos, ¿no? Etiqueta de datos. En la cruz verde, etiqueta de datos. Ahora acá vamos a modificar, ¿qué cosa? La línea suavizada, es decir, que no se noten mucho los quiebres de información. Y vamos a agregar los marcadores. ¿Ya? Bueno, el color primero. Diseño, cambiar de colores, un color similar al que tenemos, verde. Seleccionamos la línea, clic derecho, dar formato a la serie de datos. No se olviden, esto es en el botecito. Al final está línea suavizada. Ahí está, línea suavizada. Y acá arriba, al lado de líneas, tenemos marcador, opciones de marcador y aquí agregamos el marcador integrado. Ahí está. Ahí está nuestro gráfico de línea. ¿Ya? Vamos a darle color negro, negrita y color negro, negrita. Y el título lo vamos a traer a la esquina. Se llama unidades vendidas por mes. Unidades vendidas por mes. Ahí está. Vamos a ponerle el mismo formato, negrita, negrita. ¿Ya? Y ahí está. Mismo formato. ¿Qué más nos queda? Nos queda lo nuevo. Lo nuevo es cuadro de texto, segmentación y gráfico de mapa. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a trabajar primero con el segmentador de datos y con el gráfico de mapa. Primero el segmentador de datos, ¿ya? El segmentador de datos es una forma de filtro que lo tenemos acá en insertar, segmentación de datos, que generalmente funciona cuando trabajamos con dos tipos de datos. Una es tabla de datos y otra es tabla dinámica. Entonces, por ello, los gráficos son dinámicos por las tablas dinámicas y se trabaja con tabla dinámica porque tabla dinámica es totalmente compatible con segmentación de datos. Fíjense cómo se hace la segmentación de datos. Seleccionamos cualquier tabla dinámica, nos vamos a insertar y segmentación de datos. Y aquí nos van a salir el nombre de todas las columnas que tiene la fuente de datos. ¿Ya? Si yo quiero un filtro de año,
lo que tengo que seleccionar es año y aceptar. Y fíjense, ahí tenemos nuestro segmentador de datos. Vamos a ir a segmentación, le vamos a cambiar de color para que se adapte. Ahí está. Fíjense, ahí está uno. Ya, depende del color que ustedes gusten. Ahí vamos a seleccionar uno. Ahora, si quieren echarlo, por si acaso, para la configuración del segmentador de datos, se abre la opción de segmentación y dentro de segmentación tenemos la parte que dice columnas. Por defecto, la segmentación se va a agregar en una columna. Si yo aumento a 2, fíjense, se divide en 2 columnas. Y si yo aumento 3, se divide en 3 columnas y me queda una sola fila. Eso para que lo tomen en cuenta en la segmentación de datos. Ahora, ¿en qué me ayuda la segmentación de datos? Como ya les había dicho, el segmentador de datos es como un filtro de información. Si yo selecciono el año 2021, me va a mostrar la tabla dinámica del 2021 y la venta por mes también del 2021. Si yo selecciono 2022, lo propio, con el 2023 también. Ahora, fíjense que sí, acá tenemos dos tipos de gráficos. Como este segmentador de datos yo lo he sacado de la tabla de ventas por mes y no de unidades por mes, este segmentador no interactúa con el otro gráfico. No interactúa. Lo que tenemos que hacer es conectarlo. ¿Cómo se hace la conexión? Seleccionamos el segmentador, nos vamos a segmentación y dentro de segmentación tenemos la opción acá que se llama conexiones de informe. Conexiones de informe, nos van a salir todas las tablas dinámicas que tenemos habilitadas. Vamos a seleccionar la segunda y aceptar. Y fíjense ahora ya nuestro segmentador de datos interactúa con las dos tablas dinámicas. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene el segmentador de datos. Bien, ya tenemos el segmentador de datos. Nos faltan dos elementos nuevos. El cuadro de texto y el gráfico de mapa. ¿Ya? Hay algo que quiero que tomen en cuenta. Lo vamos a hacer el gráfico de mapa. En el tema de gráfico de mapa, el gráfico de mapa no trabaja con tablas dinámicas. Fíjense, vamos a seleccionar toda la tabla, control C, control V. Si nosotros le damos aquí, vamos a darle clic derecho, mostrar lista de campos, vamos a quitar las dos. Para que una tabla dinámica me muestre las ventas por país, tengo que traerme país a filas y ventas a valores. ¿Ya? De esta manera tenemos las ventas por mes, bueno, por país, perdón. Ahora, si yo quiero de esta tabla dinámica insertar gráfico dinámico, no tengo, bueno, tengo acá la opción de mapa, pero me dice no se puede crear este tipo de gráfico porque una tabla dinámica contiene datos. Seleccione otro tipo de gráfico o copie los datos fuera de la tabla dinámica. Y aquí nos da el consejo real, ¿no? Copie los datos fuera de la tabla dinámica. Y es exactamente lo que se hace para que nuestro segmentador también interactúe con el gráfico de mapa. Porque si yo tranquilamente puedo trabajar esto, control C, llevármelo al lado, pegar como valores, puedo agregar un mapa normal. Vamos a esperar. Podemos agregar un mapa normal. En este caso no me está reconociendo, creo, los países. Aceptar. Ahí ya. Acepto. Ya, ahí está.
suele tardar por el tema de el internet, ¿ya? Si yo agrego el gráfico de mapa y quiero filtrar la información, como me fue en el 2021, las ventas, los valores de ventas no varían, no varían. Entonces, lo que tengo que hacer para que mis ventas varíen es conectar esta columna con esta celda. ¿Cómo lo hacemos? Igual seleccionamos la celda. Ahí, Enter. Igual seleccionamos Chile. Igual Colombia. Igual Ecuador. Y igual Paraguay. Y ahí le vamos a poner inicio, separador de miles y cero decimales. Y fíjense, ahí ya tenemos. Lo vamos a conectar nuestro segmentador. Bueno, nuestro segmentador ya está conectado con la tabla de ventas. Fíjense, ya va variando monocromáticamente el tema de las ventas. ¿Y qué me muestra? El color más intenso, el país que más vendió. Y el color más claro, el país que menos vendió. En el 2021 vendí más en Paraguay, 2022 más en Colombia y 2023 vendí más en Paraguay o Ecuador, ¿no? Entonces, necesariamente nos hacemos una pequeña tabla espejo, que estas son ya las ventas por país. Lo llevamos al rincón. Aquí. Vamos a poner negrita y negrita. Vamos a hacer más pequeño. Ahí, ventas por país. Bien, ya tenemos nuestro gráfico de mapa que ya es compatible. Lo vamos a cambiar de color, ¿no? En este caso está azul. Lo vamos a seleccionar, diseño de gráfico, cambiar colores. Y vamos a seleccionar uno verdecito. Ahí está, que se adapte a nuestro modelo. Y finalmente, ya para concluir nuestro dashboard, vamos a hacer nuestros cuadros de texto. Pero eso ya lo vamos a hacer en la plantilla original. Bien. Primero nos vamos a llevar entonces todos los elementos que hemos hecho a nuestro cuadro de dashboard. Fíjense, seleccionamos un gráfico, presionamos control, seleccionamos el otro gráfico, seguimos presionando control, seleccionamos el otro gráfico y seleccionamos también el segmentador. Seleccionamos los 4 objetos. Control X, nos vamos a dashboard y control V. Y acá procedemos a ordenar de acuerdo a lo que necesitamos. Las ventas por mes las vamos a traer por acá y la vamos a regular al tamaño. Ahí está. Las unidades vendidas las traemos también por acá y la regulamos al tamaño. Nuestro segmentador lo vamos a llevar allá arriba y también le ponemos un tamaño coherente. Y nuestro gráfico de mapa lo vamos a traer por acá arriba. Ahí está. Tenemos ya un gráfico bastante interactivo. Ahí está y ahí está. Para los 3 años, los 3 periodos. Y ya para finalizar vamos a crear nuestro cuadro de texto. Ya nuestro cuadro de texto me va a permitir jalar el valor del total de ventas. ¿Ya?
Vamos a insertar entonces un cuadro de texto. Acá lo tenemos en la parte superior derecha. Texto, cuadro de texto. Y lo dibujamos por acá. Fíjense, lo dibujamos por ahí. Pero, por si acaso, cuando yo quiero hacer referencia a una celda, no escribo dentro del cuadro de texto. Me voy directamente a la barra de fórmula y dentro de la barra de fórmula coloco igual. Y me voy a ir a las tablas dinámicas, a donde está la sumatoria de ventas. En este caso, la sumatoria de ventas está acá en esta celda de acá. Pero fíjense, me ha traído un montón de cosas. Eso no me sirve. Si yo le doy Enter ahí, no me va a dejar. Entonces, ¿cómo hacemos? Le damos igual, me voy a tablas dinámicas, le voy a dar clic a una celda de al lado y de ahí lo voy a llevar manualmente a la que está dentro de la tabla dinámica. Perdón, se vuelve a llenar, ¿no? Para hacer referencia le vamos a colocar B, ¿ya? Es la columna B, ¿ya? Fíjense, la columna B, fila 16, ¿ya? Eso es lo que referencio dentro de el valor, ¿ya? Selecciono y le damos Enter. Y ahí fíjense, ya lo tenemos el valor de las ventas, ¿ya? Le vamos a dar negrita, le vamos a aumentar un poquito el tamaño. Y vamos a agregar otro cuadro de texto que se va a llamar total de ventas. Vamos a insertar texto, cuadro de texto, total de ventas. Seleccionamos formato de forma, relleno. Vamos a poner un oscuro. Y el color de texto lo vamos a poner blanco con negrita y centrado. Ahí está. Y fíjense, ya hemos generado un dashboard en cuestión de minutos. ¿Qué hemos hecho? Simplemente tener la teoría. Cada gráfico tiene que contener una tabla de 2 columnas. No utilizar multicolores, tratar de utilizar colores monocromáticos y tratar de configurar lo más visualmente posible de una manera que se pueda entender la información. Fíjense, el año 2021 vendí 38 millones. El mes que mejor me fue en enero, bueno, en febrero, perdón. No, en enero. En enero vendí 534 unidades. El país que mejor me fue Paraguay. 2022. Aquí en el 2022, vamos a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ah, ya, en el 2022 no tenemos junio. No vendimos en junio. Ya, aquí fíjense, hay un dato interesante. No me muestra el total porque me está jalando la columna B16. Entonces, ¿qué recomiendo hacer para estos casos? Recomiendo, en lo posible, tener una tabla dinámica independiente, control B, una tabla dinámica independiente, que clic derecho, mostrar listas de campo, que me muestre solo las ventas. Y ese valor nos los vamos a jalar. De esa manera no se va a mover. En 2023 me va a salir, 2021 también, pero 2022 no, porque no tengo ventas. Entonces voy a referenciar nuevamente. La celda B16 se va a ir a la celda D5. D5. Y ahora sí lo vamos a hacer un poco más grande y le vamos a colocar negrita. Ahí está. 2021, 38 millones. Vendí más en Paraguay en enero, mayor cantidad en enero. En el 2022, vendí más en septiembre, vendí 31 millones. Vendí más en Colombia, llegando a alcanzar una cantidad de 569 unidades vendidas. Y en el 2023 tengo
Ventas de 7 millones en marzo, total de venta 39 millones. Vendí mayor cantidad en marzo y específicamente en Paraguay y Ecuador, ¿no? Bien, eso es entonces y ya para terminar, los escucho si hubiera alguna duda, pregunta, consulta, observación para que podamos ya concluir el día de hoy con nuestro webinar que fue totalmente gratuito, ¿ya? Tengo entendido que lo están grabando también, así que me imagino que también se lo van a distribuir la grabación, así como también el material que hemos trabajado para que ustedes practiquen, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta? ¿Quedó todo claro entonces, no? Bien, entonces vamos a dar por finalizado nuestro webinar. Licenciado Eh, Neyer, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches a todos. Ya finalizando este webinar. Bueno, comentarles, licenciado, estuvimos revisando un poco de todo lo que se estuvo haciendo. La verdad es que contentos de poder volver, ¿no? Nuevamente a esta serie de webinars que vamos a estar